Continuó el viudo con una mirada de sincera tristeza. Está claro que te lastimas. Mira cómo están las cosas ahora. Existen problemas y una respuesta inteligente y poderosa cuando los hijos se descontrolan. En la mayoría de los casos ya conocen todos nuestros intentos para guiarlos, pero sobre todo, saben cómo ignorarnos y desarmarnos. Presta atención, aprenderás junto a este papá pingüino, no solo una solución, sino también una valiosa lección de crecimiento personal, que ha beneficiado a todos los padres y madres que la han descubierto. Entonces, cierra los ojos o simplemente relájate, afloja tus hombros y deja que mi voz te transporte a un lugar helado y majestuoso, donde solo encontrarás blanco, nieve, hielo y agua a tu alrededor. La Antártida. En este inhóspito lugar, un padre soltero, mejor dicho, un viudo, enfrentaba la vida. Con un solo hijo y la pérdida de su amada esposa cuando el huevo aún no se había convertido en un pequeño pingüino, este valiente padre luchó contra el frío y el hambre mientras incubaba el huevo. Finalmente, la nueva razón de su vida emergió del huevo, y así comenzó una nueva etapa en la vida de este singular pingüino. Fue como sea que el polluelo, sin saberlo, hubiera regresado las fuerzas para vivir. A pesar del maravilloso momento, el corazón del papá pingüino estaba hecho pedazos, pues no solo había perdido el amor de su vida, sino que su hijo se había quedado sin madre. Por lo cual, se prometió que su hijo sería el ave más feliz del mundo, y que no soportaría verlo derramar ni una sola lágrima. Utilizaba todo el tiempo que le era posible para llevar a pasear a su hijo, darle regalos, y todo lo que fuera necesario para que estuviera contento. Al poco tiempo, el pequeñín empezó a hacer berrinches cada vez que no obtenía lo que quería. Pero el papá desconocía que este es un periodo natural del proceso de desarrollo en muchas crías, por lo que pensaba que esas actitudes retadoras y berrinchudas se debían a la falta de una madre. Así que se aseguraba de acceder ante la menor rabieta del pequeño, pues pensaba, ya ha sufrido demasiado, lo mínimo que puedo hacer es concederle lo que me pide, no me cuesta nada. No pasó mucho tiempo antes de que el pingüino huérfano empezara a ser visto por los demás como un polluelo caprichoso, dominante, agresivo, intolerante y que siempre hacía lo que quería. Por su parte, el joven viudo simplemente desacreditaba cualquier comentario negativo que hacían hacia su hijo, pues estaba plantado en que lo único que importaba era que su hijo estuviera contento. La situación cada vez era más insoportable, ya que las exigencias del hijo eran mayores, y su tolerancia a las peticiones de su papá eran mucho menores. El padre sabía que esto no estaba bien, pero al mismo tiempo no tenía el valor de ponerle un alto, considerando lo mucho que había sufrido. Simplemente le parecía una incomprensión de su parte, pues no olvidaba que el polluelo no tenía mamá, y que él se había prometido hacerlo feliz. Ya nos faltaba mucho para que llegara el día en el que el chico dejara el nido para buscar hacer su propia familia. Pero, a diferencia de todos los pingüinos de su edad, él no sabía hacer nada, pues lo único que necesitaba era pedir a su padre que le diera lo que quería para obtenerlo. Peor aún, siempre estaba teniendo problemas con los vecinos, no ayudaba en absolutamente nada en el hogar, y se negaba a que su padre le enseñara a cazar y otras habilidades necesarias para sobrevivir. El padre había intentado hablarle y explicarle de todas las formas posibles, pero nada parecía funcionar. Una mañana, mientras regresaba de pescar, el papá se encontraba perdido en sus pensamientos, pensando en lo difícil que era la situación y que simplemente no sabía qué hacer. Estaba tan ensimismado que no se percató del saludo de su amiga la foca, alguien que conocía desde que ambos eran pequeños. Al notar que no le escuchó, ella los saludó con más énfasis, hasta que en la tercera ocasión por fin pudo captar su atención. Le saludó con un semblante distraído, pero la foca no pudo evitar preguntarle si algo pasaba. El pingüino se había vuelto muy reservado, pues desde la muerte de su esposa, nunca quiso que los demás le tuvieran lástima. Pero ya no podía más con esa carga, y decidió abrir su corazón a su amiga, y le contó toda la historia, terminando con la siguiente frase. No sé por qué mi hijo es así. Siempre he sido comprensivo con él, y ahora él no quiere ser comprensivo conmigo. Solo he buscado que no sufra, y no me lo agradece. Pero lo peor es que ni siquiera siento que sea feliz. La foca escuchó con atención, y lo único que pudo decir fue: May, aquí es una situación difícil y te entiendo, pues me recuerda un poco lo que pasó en mi familia. Tengo un hermano que nació al mismo tiempo que yo. Sin embargo, a él no se le desarrolló por completo una de sus aletas. Nada grave, pero aún así.
Mis padres lo trataron igual como tú estás tratando a tu hijo. Al principio, yo odiaba esa situación y me parecía injusta, pues a mí sí que se me obligaba a ayudar a mis padres. Se me enseñó desde muy pequeña a pescar para conseguir alimento, a respetar a los demás y a tener responsabilidades. Pero ahora, más bien, lo agradezco, pues soy responsable y trabajadora, alguien dispuesta a luchar y alcanzar lo que quiere. Y por lo mismo, valoro cada cosa, por más pequeña que sea. Es decir, soy feliz, mientras que mi hermano, irresponsable e irreverente, siempre espera que alguien más le lleve el pescado. Ninguna foca quiere estar con él. Y lo peor es que guarda resentimiento a todo el mundo, porque cree que nunca nadie lo ayuda. Y lo que más lamento es que en realidad creo que no conozco a nadie más infeliz que él. Por eso, ahora lo compadezco, pues mis padres le hicieron creer que el mundo tendría la obligación de resolverle todos sus problemas, y ahora él está molesto con el mundo porque no es lo que le prometieron. Estas palabras obligaron al pingüino a reflexionar profundamente, y cuando llegó a casa, se percató de que su hijo no había limpiado el nido, tal y como se lo había pedido. Al ver que su padre había llegado, el chico se paró con una actitud altanera y dominante, como si fuera a disfrutar el intento de su papá por llamarle la atención. Y de hecho, así era, ya que sabía perfectamente cómo someterlo. Se sabía de arriba a abajo todos sus reproches, argumentos, peticiones, charlas y regaños, así como la forma perfecta de ignorarlos. Estaba listo para responder lo de siempre a los reclamos de siempre, pero en su lugar escuchó las siguientes palabras. Hijo, te quiero mucho, y quiero que, por favor, me perdones. Estas palabras helaron al pingüinito. No tenían nada que ver con los reproches a los que estaba acostumbrado, por lo que frunció el ceño en signo de confusión, ya que a esto no sabía qué responder. ¿Por qué dices eso, papá? La verdad, no eres tan malo. En serio, no es para tanto, dijo con sincera tristeza el vídeo. Claro que te lastimé. Mira cómo están las cosas ahora. Tienes problemas con tus obligaciones, con tus compañeros, incluso conmigo, y eso no es justo, porque te mereces una vida tranquila, de paz y de logros. Pero yo no te enseñé cómo conseguirla, continuó el papá pingüino. El pingüinito no sabía a dónde iba con todo esto. Mientras tanto, su padre proseguía. Te hice daño al no ponerte límites, al permitir que te acostumbraras a hacer lo que querías, al no exigirte responsabilidades, al hacerte creer que podías faltar al respeto sin ninguna consecuencia. Y lo peor es que, mírame, siempre me molesto porque no me haces caso, sin darme cuenta de que yo te acostumbré a no hacerme caso, y eso te dañó. Porque la vida real no es así, y vas a sufrir, y ya lo estás haciendo, porque te engañé haciéndote creer que los demás deben tolerarte y darte todo, y la verdad es que nunca va a ser así. El hijo no sabía cómo contraatacar, pues si negaba lo que su padre decía, era negarse a que su padre se había equivocado, y, por tanto, significaba aceptar que sus malas conductas eran únicamente su responsabilidad. Pero si aceptaba que su padre lo había lastimado, implicaba aceptar que no estaba bien que fuera permisivo con él. Su mente era un caos, sobre todo por la actitud de su padre, quien se veía tan sincero y sin afán de atacarlo o culparlo de nada. Totalmente diferente a cómo solía llamar la atención, solo porque quería dejar de hacerte daño. Empezarán a haber reglas, obligaciones y consecuencias, tal y como las que tendrás en cualquier parte del mundo en el que estés. No va a ser fácil para mí, pero tú eres muy inteligente, más que yo, y sé que me apoyarás para enmendar mi error, y espero algún día resarcir ese gran daño que te hice al querer tenerte contento y que solo te hizo tan pero tan infeliz. En el fondo, el joven comprendió gradualmente que su padre siempre había sido cariñoso con él. A pesar de sus dudas iniciales, aceptó que la modificación en las normas y la forma de crianza era beneficiosa. El papá pingüino adoptó la firmeza y equidad propias de un progenitor, mientras que su hijo asumió el papel de aprendiz típico de un vástago. No resultó sencillo, pero presenciar a su padre admitir sus propios errores le enseñó al chico a reconocer los suyos. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Estas interacciones contribuyen a que YouTube comparta este mensaje con más personas, y si tengo la oportunidad de leer tus comentarios, con gusto responderé detalladamente. La historia de hoy se basa en una de las técnicas más efectivas que he aplicado para que los padres comiencen a establecer límites con sus hijos, logrando así que dejen de perjudicarlos con su permisividad. Además, buscamos ayudarles a cambiar su conducta.
Esta técnica es efectiva porque, por un lado, reconsideramos la razón de nuestra firmeza, ya no culpando a los hijos, sino asumiendo la responsabilidad. Esto contrarresta los deseos de cualquier hijo rebelde de contradecirnos. Y, por otro lado, tomamos conciencia de que al facilitar todo a los hijos y permitirles actuar a su antojo, no les estamos brindando ayuda, sino todo lo contrario. Me encantaría que reflexionaras esta historia en familia y me platicaras a qué conclusión llegaron.